Imagina por un momento el escenario de una época en la que la moralidad no era algo claro, ni compartido. Una época donde, en lugar de gobernantes que guiaban a la población con sabiduría y justicia, cada persona hacía lo que creía correcto a sus propios ojos. Este es el telón de fondo para una de las historias más oscuras y perturbadoras del Antiguo Testamento. Estamos en el libro de los Jueces, específicamente en el capítulo 19, donde la falta de un rey para guiar a Israel se refleja en una tragedia brutal. El texto comienza con una situación compleja y ya desgastada. Un levita, un hombre de la tribu de Efraín, tiene una concubina, una mujer con la que vive, pero no es su esposa legal. Ella, en algún momento, decide regresar a la casa de su padre en Belén, en la tierra de Judá. ¿La razón de esto? El texto bíblico no es claro. Algunos creen que ella fue infiel a él, otros simplemente indican que se alejó por desentendidos o heridas. El libro de los Jueces 19:2 nos dice que la concubina se prostituyó con él y se fue a la casa de su padre, en Belén de Judá. Esta huida, ya sea por desacuerdo o por alguna otra razón, marca el inicio de una serie de eventos horribles que seguirán. Cuando el levita decide buscar a su concubina, va a Belén y, después de un periodo de reconciliación, ella finalmente acepta regresar con él. Pero lo que debía ser un viaje de reconciliación rápidamente se convierte en algo mucho más oscuro. Al partir de Belén, viajan por varias ciudades hasta llegar a Gibea, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín, y es allí donde realmente comienza la pesadilla. Al llegar, el levita y su concubina, junto con su siervo, son inicialmente recibidos por un hombre anciano de Efraín, que los acoge en su casa. Pero lo que parecía un gesto de hospitalidad se convierte en una trampa. La ciudad de Gibea, dominada por habitantes de corazón cruel, tiene un problema. Estos hombres rodean la casa y, en Jueces 19:22, vemos la brutalidad que se desarrolla. Hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta y dijeron al hombre que era dueño de la casa: el anciano, saca al hombre que entró en tu casa, para que lo conozcamos. No estaban interesados en el levita, sino en su concubina, y exigen que ella sea entregada para sus deseos perversos. Lo que sucede a continuación parte el corazón. El anciano, desesperado por proteger a sus huéspedes, ofrece a su propia hija y a la concubina del levita, en un gesto que revela la total deshumanización de las mujeres en esa época. Él dice en Jueces 19:24, aquí está mi hija virgen y la concubina de él, humíllenlas y hagan con ellas lo que les parezca. De forma aterradora, la concubina es entregada a la multitud. Pero, ¿qué sucede con la hija del anciano? El texto bíblico nos deja entender que ella también fue entregada a los hombres de la ciudad. Ella, al igual que la concubina, fue víctima de una violencia brutal. Lo que ocurre con ella después de ser entregada a la turba no está tan detallado como el sufrimiento de la concubina, pero podemos inferir que también fue violada, dado el contexto de la oferta del anciano. El hecho de que él ofreciera a las dos mujeres, la concubina y su propia hija, muestra que, para él, ambas eran vistas como objetos sacrificables, sin valor ante la violencia desenfrenada. Es una clara representación de la degradación moral de la sociedad en esa época, donde la mujer era muchas veces vista como propiedad o como una moneda de cambio. La concubina, ya sin la protección de su dueño, es violada y brutalizada hasta la muerte. El texto bíblico describe que ella fue dejada, ya sin vida, a la puerta de la casa donde fue entregada. Cuando llega la mañana, el levita sale y encuentra a su concubina caída en la puerta, ya sin vida, lo que muestra la crueldad extrema de la multitud que la dejó sin ningún signo de vida. Él la lleva de regreso a su casa, y lo que ocurre después es aún más chocante, la desmiembra en 12 partes, cortando su cuerpo de forma brutal y enviando cada parte a las tribus de Israel. El versículo 19-29 relata, cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, y, tomando a la concubina, la cortó en 12 partes, y las envió por todo el territorio de Israel.
Este acto horrendo sirve como un grito de indignación, un pedido desesperado de justicia. La brutalidad de la historia no termina con el cuerpo desmembrado, sino que desencadena una guerra civil que casi extermina a la tribu de Benjamín. El hecho de que las tribus de Israel se unan contra Benjamín y casi la erradiquen por esta violencia nos muestra cómo el pecado colectivo de una sociedad afecta a todos. Y lo que sigue es una serie de conflictos y masacres que marcan la caída de una nación. Muchos, al leer la Biblia, acusan al libro de ser machista y misógino, citando pasajes que reflejan la realidad patriarcal de las culturas antiguas, donde las mujeres eran tratadas como propiedad o como objetos de valor reducido. Sin embargo, es fundamental mirar más allá de estas críticas superficiales y reconocer que la Biblia, en realidad, denuncia la opresión, la violencia y la deshumanización de las mujeres. Jueces 19, por ejemplo, expone la degradación y el abuso cometidos contra la concubina y su trágica muerte, algo que es absolutamente condenable. Este texto no es una aprobación de la violencia o de la opresión, sino una denuncia clara de un comportamiento horrible, del colapso moral de una sociedad que se alejó de Dios. El hecho de que la Biblia describa con tanto detalle el sufrimiento de la concubina y el trato de su mano hacia las mujeres no debe ser interpretado como una justificación, sino como una condena a la violencia. Al dar voz a estas víctimas, la Biblia está, en realidad, visibilizando el maltrato, exigiendo que los lectores reconozcan la injusticia y busquen, en Cristo, un modelo de dignidad y respeto, donde todos, hombres y mujeres, sean valorados de manera igual. Esta denuncia contra la violencia y la opresión de las mujeres es aún más relevante en el contexto actual. Aunque el tiempo y la cultura puedan ser diferentes, los principios fundamentales de justicia, compasión y respeto a la vida humana no cambian. La historia de la concubina, con toda su brutalidad, debe servir como un recordatorio de la necesidad de luchar contra cualquier forma de abuso o desvalorización de la mujer en nuestra sociedad. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia perturbadora? En medio de tanta violencia, hay una lección fundamental: la ausencia de Dios, la falta de un liderazgo moral divino, lleva a una degradación irreversible de la sociedad. Cuando Dios es alejado, la moralidad se diluye y la humanidad comienza a perder su dignidad. Como podemos ver en la historia, el levita, quien debería ser un ejemplo de santidad y justicia, también se corrompe. Trata a su concubina como un objeto, algo desechable, y no demuestra ningún tipo de arrepentimiento o compasión al descubrir su muerte. Lo que Jueces 19 nos enseña, entonces, es que sin Dios en el centro, la sociedad se desintegra. La deshumanización que vemos en esta historia, la forma en que las mujeres son tratadas como propiedades u objetos, es un reflejo de un pueblo que se alejó de la verdadera justicia divina. La historia, sin nombres para los personajes principales, nos recuerda que estas fallas no son exclusivas de una época o cultura, sino que son parte de la naturaleza humana. Los hombres de la ciudad de Gibea, el levita, el anciano anfitrión, todos ellos representan diferentes aspectos del colapso moral y espiritual de una sociedad sin Dios. A pesar del sufrimiento y la crueldad que vemos en esta narrativa, Jueces 19 nos señala la necesidad urgente de un liderazgo divino y el vacío que deja la ausencia de Dios. Esta historia no es solo un relato histórico, sino una advertencia temporal. Sin un rey justo, sin Dios como nuestro gobernante supremo, lo que queda es la destrucción. Pero también nos recuerda que, como en la historia de Israel, la restauración es posible, porque es con Dios que encontramos la verdadera esperanza. El libro de los Jueces nos prepara para el Rey que vendría, el único que puede restaurar todo lo que se ha perdido, Jesucristo, el verdadero Rey, quien trae redención y restauración para todos los que creen en Él.